el primero, hermanos? Simón, llamado Pedro, y Andrés, su hermano, que echaban la red en el mar porque eran pescadores. Y les dijo, venid en pos de mí y os haré pescadores, ¿de qué? De hombres. Ellos entonces, dejando al instante las redes, le siguieron. Versículo 21. Pasando de allí, vio a otros dos hermanos, Jacobo, hijo de Zebedeo, y Juan, su hermano, en la barca con Zebedeo, su padre, que remendaban sus redes, y los llamó. Y ellos, dejando al instante la barca y a su padre, le siguieron. Versículo 23, todos juntos. 1, 2, 3. Y recorrió Jesús toda Galilea, enseñando en las sinagogas de ellos y predicando el evangelio del reino y sanando toda enfermedad y toda dolencia en el pueblo. Vamos a orar. Amado Padre, te damos muchas gracias en esta mañana por tu presencia en este lugar. Gracias, amado Dios, porque en tu sabiduría, en tu poder, en tu misericordia nos permites estar aquí, Señor. Ayúdanos a aprender más de tu palabra y que el día de hoy podamos salir a aplicar lo que aprendemos, Señor. Gracias por tenernos en este sitio. A ti te damos la honra y la gloria en Cristo Jesús. Amén. Bueno, hermanos, estamos llevando una secuencia de enseñanzas dirigidas a que nosotros debemos, ¿recuerdan? Traer personas a Cristo. Traer personas a Cristo. En la primera enseñanza que vimos, la estuvimos hablando acerca de Andrés. Andrés lo habíamos visto en Juan capítulo 1. Encontró a su hermano Simón Pedro y lo trajo a Jesús. Después vimos el caso de unos amigos que tenían a un paralítico y ellos lo trajeron a Jesús. No importó los obstáculos que habían, los obstáculos eran la multitud, ellos abren un hueco en la pared y lo ponen frente a Jesús y Jesús le sana y le perdona de sus pecados. El tercer caso que vimos la semana pasada fue el caso de, ¿recuerdan? Empieza por F. De Felipe. Felipe va y trae ¿a quién? ¿Recuerdan? A Natanael. Y habíamos dicho que Felipe era alguien que era muy amigable y buscó a su amigo y dijo, él también tiene que ir conmigo. Jesucristo le dijo, ven, sígueme. Y él le dijo, bueno, Señor, voy a ir por Natanael y vamos y le seguimos. Y fue y trajo a su amigo. Habíamos dicho que van a haber muchas personas que se van a oponer y van a decir, ay, pero a la iglesia, allá en las iglesias le quitan la plata a uno, en la iglesia me van a obligar a vestirme como ellos quieren, el pastor, y van a inventar muchas cosas. ¿Y cómo debemos responder nosotros? ¿Recuerdan? ¿Cómo le dijo Felipe? Se puso a debatir. Le dice, ven y mira. Ven y mira. Bien, hermana, estamos ahí en sintonía. Ven y mira. Y es la mejor manera de uno traer personas a Cristo. Desde que se pongan a pelear y debatirnos, nosotros les decimos, bueno, venga y miras. Y después, si no quieres, pues. Pero estamos seguros que la persona que se dispone a venir y a escuchar del Señor, Dios lo va a enamorar como enamoró a Natanael. Le dijo, mira, hay un verdadero israelita en quien no hay engaño. Y después le dice, allá cuando estabas en la higuera yo te vi. Y nada más eso fue suficiente para que Natanael dijera, tú eres el Hijo de Dios, el Cristo, te voy a seguir. Y el día de hoy, hermanos, vamos a ver que esto no es una tarea solamente de Felipe, solamente de Andrés, de los amigos del paralítico, sino que esta es una tarea de todos. Todos debemos comprometernos en traer personas a Cristo, porque esa es nuestra labor. El Señor nos puso aquí en la tierra con un propósito, y el propósito es que más personas conozcan de Él, del Señor Jesucristo. Y vamos a ver el día de hoy cómo el Señor Jesucristo llama, nuevamente nos va a recalcar los que hemos estado estudiando, pero les pone una misión. Entonces vamos a leer rápidamente
el versículo 18. Dice, andando Jesús junto al mar de Galilea, ¿vio a quién? A dos hermanos. Ahora esto debemos aclararlo porque en la escena que habíamos visto la primera vez, Andrés se acerca a Jesucristo, ¿se acuerda? Le dice, él era seguidor de Juan, y Juan dice, he aquí el Cordero que quita el pecado del mundo. Y Andrés inmediatamente dijo, es él, me voy con Jesús. Pasa una noche con él, después le presenta a su hermano Simón Pedro, pero ellos vuelven a su casa. Después vemos este suceso en particular, que primero es Andrés el que busca al Señor Jesucristo. Pero ahora es el Señor Jesucristo quien va a buscar a Andrés y a Pedro. Por eso nos dice ahí que estaba junto al mar de Galilea. Recordemos que Galilea era un lugar marítimo donde normalmente estaban los pescadores. Y allí encuentra a Simón, llamado Pedro, y a Andrés, su hermano. ¿Qué estaban haciendo ellos? A ver, ahí dice, que echaban la red en el mar porque eran pescadores. Ya hemos hablado bastante, hermanos, acerca de que los pescadores eran groseros, eran ásperos, sus manos posiblemente eran feas, su carácter, su manera de hablar. Pero hay algo que el día de hoy quiero resaltar, hermano. Mire, normalmente un niño a partir de los 4 años de edad apenas ya podía leer y aprender, por decirlo así, aunque ellos aprenden desde que nacen. Pero a partir de los 4 años de edad, estos niños tenían que aprenderse la Torá. ¿Cuál era la Torá? Básicamente los 5 primeros libros de la Biblia. Génesis, Éxodo, Levítico, Números, ¿y cuál es el último? Deuteronomio. El niño de 4 años hasta la edad de 10 años tenía la misión de aprenderse los 5 libros de la Biblia, los primeros 5 libros de la Biblia. Imaginen nosotros ponerle ese reto a nuestros hijos, sería de gran bendición. Un testimonio corto. Mi cuñada, que ustedes la conocen la mayoría, Elizabeth, yo recuerdo mucho que yo a ella la conocí. ¿Cuántos años tendría ella, amor, más o menos? ¿Como unos 7 años? 7 añitos. Y la mamá le estaba poniendo a aprenderse todo el Salmo 119. Todo el Salmo 119. Entonces yo me la encontraba y ella me decía, Miguel, ya voy en el 60. Y yo, bueno, y empezaba, siéntese ahí. Y empezaba a decírmelo, y yo, ahí está niña para que llegue a los 60. Y después como a los 15 días otra vez, Miguel. Y yo, dime muñeca, ¿qué pasa? Ya voy en el 69. No sé la verdad si se lo aprendería todo, porque en ese tiempo yo me fui para Perú. Pero ella siempre que me veía, ya voy en el número tanto. Y ella a usted le pregunta, se sabe casi todo el Salmo 119, no sé si actualmente se lo sepa. Pero un niño, desde los 4 años hasta los 10 años, tenía que aprenderse toda la Torá, los 5 libros. Después de los 10 años, venía un examen. Entonces llegaban grandes maestros y le hacían un examen, le empezaban a preguntar algunas cositas acerca de los 5 libros, y si era una persona juiciosa, que había estudiado, que lo meditó y todo, entonces esa persona pasaba al segundo nivel. Y el segundo nivel era aprender más teología, por decirlo así, un poquito más fuerte, no solamente los libros, sino que ya venía un maestro y empezaba a enseñarle. Esto hasta la edad de 14 años o 15 años, más o menos. Después de los 15 años, era responsabilidad del muchacho buscar un maestro. La manera en cómo este muchacho le decía que quería ser su alumno, supongamos está Jonathan allá enseñando en la montaña, él iba y se sentaba a los pies de Jonathan. Y Jonathan lo miraba y dice, él quiere ser mi discípulo. Entonces después lo tomaba, le hacía unas preguntas, y si él lo veía con las capacidades de aprender, de que iba a ser alguien disciplinado, de que realmente quería ser como su maestro, le decía, bien, vas a ser mi discípulo. Ahora,
A la edad de 10 años, cuando ellos hacen su primer examen, si no son muy buenos, entonces los maestros le decían, bien papito, ya te aprendiste la Torá, ve con tus papás a hacer el trabajo que hacen tus papás. ¿Por qué digo esto? Es importante. Porque el Señor Jesucristo, Él no fue a buscar personas supercapacitadas, a las mejores personas, a los más eruditos, a los que pasaron el primer examen, el segundo, y ahora estaban buscando maestros. No, sino que si usted se da cuenta, aquí en el versículo 18 de Mateo 4, nos muestran que lo que era Simón, Pedro y Andrés, ¿qué estaban haciendo? El trabajo de sus papás. Si usted lee el siguiente, en el versículo 21, dice, pasando de allí, vio a otros dos hermanos, Jacobo y Juan, en la barca, ¿con quién? Con Zebedeo, su padre, que remendaban sus redes. Es decir, hermanos, presten aquí mucha atención, que Pedro, Andrés, Juan y Jacobo no habían pasado el primer examen. A la edad de los 10 años le dijeron, muy bien, ya se aprendió la Torá, pero usted como que para esto no sirve. Vaya y trabaje con sus papás. Y curiosamente el Señor Jesucristo a quien va y busca es a los que no estaban capacitados, a las personas normales, a las personas que en algún momento le dijeron vaya y haga lo que usted sabe hacer, porque esto como que no es para usted. Y mire, ¿por qué menciono este ejemplo en particular, hermanos? Porque el Señor no está buscando a las personas más importantes, más capacitadas, a las personas quizás de mejor renombre, sino que está buscando a personas sencillas como nosotros, que en muchas oportunidades quizás no nos han aceptado en las mejores universidades, que quizás en los mejores colegios no nos han aprobado, no sé. Esto no quiere decir que Dios no vaya a buscar personas capacitadas, porque sí las busca y sí las usa. Pero en este caso, podemos ver que el Señor Jesucristo buscó a una persona común y corriente. 4 hombres que lo que hacían era trabajar como sus papás, que posiblemente ellos ya se habían visto su vida, examinado su vida en un futuro y dijo, mi vida va a ser siempre pescar. Mis hijos van a ser pescadores. Mis nietos, pescadores. Pero el Señor Jesucristo transforma vidas, capacita a personas que en algún momento no lo estaban, pero todo esto para demostrar que Dios es el que hace la obra. No hay cómo mofarnos nosotros y decir, nosotros fuimos, cuando entendemos que el Señor usa personas común y corrientes. Volvamos otra vez al versículo 18. Finalizando dice, estos echaban la red en el mar porque eran pescadores. Versículo 19. Y les dijo el Señor Jesús, venid en pos de mí y os haré pescadores de hombres. Hermanos, esta misma invitación que el Señor Jesucristo le hace a Andrés y a Simón Pedro, es la misma invitación que el Señor Jesucristo nos está haciendo a nosotros. Por eso habíamos dicho y hemos resaltado constantemente que nuestra labor y nuestro propósito, uno de los muchos propósitos que tenemos aquí en la vida cuando el Señor Jesucristo nos salva, es que más personas conozcan de Cristo a través de ti y a través mío. Es nuestra gran labor nosotros volvernos pescadores de hombres. Y el Señor Jesucristo usa un oficio en el cual ellos están acostumbrados, que es pescar, y ahora lo acopla a una misión importante guiada al Evangelio. Quizás nosotros no somos pescadores, que no lo somos, la mayoría no tenemos mucho conocimiento de ello, y decimos, pero esto como que tiene que ver.
Pero de pronto aquí tenemos docentes, tenemos enfermeros, tenemos mecánicos, tenemos infinidad de funciones aquí. Y Dios está diciendo, mira, usa tu trabajo, usa lo que sabes hacer para atraer personas a Cristo. Si tú eres docente, si eres una buena profesora, direcciona a esos niños ahora para que conozcan de Cristo. Si tú eres enfermero, estábamos hablando ayer, creo, con una enfermera, mientras yo estaba trabajando en el carro, y ella me dijo, yo superé un cáncer. Y gracias a eso yo me inclino a la enfermería, porque a mí la enfermera que me tocó me trató muy mal, decía ella. Entonces, yo me inclino a la enfermería, conozco de Dios, y ahora mientras yo estoy haciendo el tratamiento, le estoy ayudando, le voy hablando de Cristo. Le voy mostrando que Dios es el que le puede salvar, que Dios es el que realmente le puede transformar. Y justamente es esto, el Señor Jesucristo usa una profesión en la que ellos están realmente entendiendo, que lo han hecho siempre, y dice, eso mismo ahora tú lo vas a hacer para mí. Así que hermanos, volvemos otra vez al propósito que estamos teniendo durante todo este mes. Tenemos una campaña evangelística de aquí a futuro. Usa el lugar donde tú estás, usa las capacidades que Dios te ha dado, las cualidades que tienes para que más personas vengan y lo conozcan a Él. También nos menciona algo importante en el otro caso. Bueno, seguimos leyendo este mismo caso, versículo 20. Ellos entonces, dejando, ¿en qué momento nos dice ahí, hermanos? Al instante las redes le siguieron. Esto es algo, hermanos, que nosotros debemos decidir ya. En nuestro corazón debe estar ya, yo quiero ser un pescador de hombres. Yo quiero ser un instructor de niños. Yo quiero ser un salvador de vidas que conocen a Cristo. Ponga lo que usted hace, la función que usted cumple y diga, yo quiero hacerlo ya, me quiero comprometer ya. No es, ay, déjeme y termino. Aquí no dijo Simón Pedro, no, espere, saco la red que acabé de echar, los pescaditos los vendo y me voy, Señor Jesucristo, contigo. No, sino que nos dice que al instante ellos le siguieron. Y esta invitación, hermanos, de que nosotros nos comprometamos con traer personas a Cristo debe ser algo que debemos hacerlo ya. No hay tiempo para pensarlo, no hay tiempo para decir, no, pero espere y yo acabo, espere y hago esto. No, es algo que realmente nosotros debemos hacerlo ya, sin importar las cosas que tengamos que sacrificar. Porque mire, si usted se da cuenta, en este caso en particular, Simón y Andrés sacrifican algo. ¿Qué es lo que sacrifican, hermanos? Si ustedes están conmigo. Facilito, sacrifican algo. A ver, piénselo ahí un momento. ¿Qué es lo que sacrifican? ¿Qué era lo que ellos estaban haciendo? ¿Trabajar? ¿Trabajar? Bien, gracias, Tere. Trabajar. Mire, muchos de nosotros, gracias a Dios, no hemos tenido que sacrificar nuestro trabajo para seguir a Cristo. O hasta donde yo sé, ninguno de nosotros aquí nos ha tocado. Pero déjeme decirle que hay personas que sí han tenido que sacrificar su trabajo por seguir a Cristo. Estaba estudiando un poquito y leyendo, y hay algunos casos en particular. Por ejemplo, llegó una mujer a Cristo, empezó a seguir a Cristo, pero tenía una cantina. Y ella estaba trabajando en la cantina y mientras tanto seguía viniendo a la... Pero Dios le iba diciendo, mira, tu trabajo está siendo de impedimento para que más personas vengan a Cristo. Toma una decisión. Y le tocó como a Simón, Pedro y Andrés decir, dejo mi trabajo y sigo a Cristo. Hay locales, hermanos, nosotros lo conocemos aquí como cigarrerías, pero la cigarrería no es que vendan necesariamente cigarrillos, sí los venden, pero
Venden papas, gaseosa, todo lo venden. También una mujer conoce a Cristo y dentro de la cigarrería evidentemente vendía cigarrillos y cerveza, licor. Y ella empezó a hacer un evalúo de cuánto ganaba, qué era lo que más vendía, y adivine qué era lo que más vendía. Licor y cigarrillos. Y el Señor le estaba hablando, le decía, sígueme, sígueme. Y ella dijo, bueno, voy a confiar en ti y voy a dejar de vender licor y cigarrillos. Y ese local sigue, perdura. El Señor bendijo por otro lado. Muchos de nosotros no hemos tenido que pasar por eso, de tener que dejar nuestro trabajo. Pero si en algún momento nos toca, debemos hacer bajo la convicción de seguir a Cristo como Pedro y Andrés, de decir, aquí dejo mi trabajo y voy a seguir a Cristo. Hay otros casos en particular, como el caso de Jacobo y de Juan, vamos a leerlo. En el versículo 21 dice, pasando de allí, vio a otros dos hermanos, Jacobo, hijo de Zebedeo, y Juan, su hermano, en la barca con Zebedeo, su padre, que remendaban sus redes y los llamó. Versículo 22, y ellos, nuevamente igual que Pedro y Andrés, dice, dejando al instante la barca y a su padre, le siguieron. Habíamos visto que hay ocasiones que debemos dejar nuestro trabajo, pero déjeme decirle que también hay casos donde debemos dejar nuestra barca e incluso nuestros familiares. Y uno dice, pero ¿cómo así? Si el mismo Señor Jesucristo dijo, el que no dejare a padre y madre no es digno de mí. Es decir, que nosotros debemos de dejar de hablarnos con nuestra familia, con nuestros papás, nuestras mamás. No, pero hay casos que sí. ¿Cómo así, pastor? Me está diciendo que deje a mi familia. Mire, lo que nos trata de mostrar aquí, hermanos, primero déjenme como tratar de ilustrar un poquito lo que quiere decir la barca. Esta barca era el lugar de confianza de estos hermanos. Esta barca era el lugar donde ellos decían, aquí tengo mi trabajo, aquí tengo mi provisión, aquí yo estoy bien. Le voy a contar el caso de un joven, donde este joven estaba en su casa con sus papás, bien, lo tenía todo, pero en su casa siempre blasfemaban el nombre de Dios, siempre le hablaban mal de Cristo, siempre Dios era lo malo, y siempre que él llegaba, le hacían como una aguja, siempre, siempre, constantemente. Y él entendió que su proveedor no eran sus padres, no era su casa, que su seguridad no estaba en él, sino estaba en Dios, en Cristo. Y él decide, bueno, voy a dejar mi barca por seguir a Cristo. También hay casos en particular donde los padres, tristemente, son de impedimento para que los hijos puedan llegar a Cristo, para que tomen decisiones de seguir a Cristo fielmente. Como sucede en este caso, dice aquí claramente que ahora Juan y Jacobo dejan ¿a quién? A su padre. Mire, nosotros, hasta donde yo tengo entendido, ninguno de nosotros nos hemos presentado en la situación que tengamos que dejar a nuestros papás por seguir a Cristo, o alguno aquí sí. Creo que no, ¿verdad? Ninguno nos ha sucedido eso. Pero hay ocasiones que uno tiene que dejar incluso a sus padres porque no están siendo de ayuda para que uno siga a Cristo. Tengo otro caso que estuve leyendo y mientras estaba estudiando. Nosotros no vemos esto con mucha facilidad, hermanos, porque tenemos libertad de religión, libertad de expresión, entonces tenemos mucha defensa. Pero déjeme decirle que allí en los países orientales, ¿sí es orientales? Allá en Arabia Saudita, no sé. ¿Sí es Oriente? Medio Oriente, gracias. Allá, si tú recibes a Cristo, tus papás pueden entregarte para que te maten. Nosotros, ¿cómo así? Sí, allá siguen la religión musulmana
Entonces, se llega alguien a conocer de Cristo, lo miran como el que traicionó a la familia, el infiel que traicionó a la familia y lo entregan a los líderes de la comunidad y lo matan. Y ha habido muchas personas que conocen de Cristo y tienen que dejar padre y madre por seguir a Cristo. Como digo, nosotros quizás en nuestro contexto que nos encontramos latino, donde hay libertad de expresión, libertad de religión, no nos presentamos eso con mucha frecuencia, pero también dentro de la Iglesia Católica, déjenme decirle que hay muchos casos donde las personas se convierten y le cuentan a sus papás y sus papás católicos, férreos, así fuerte, le dicen, se me van. Si tú decides ser cristiano, te me vas de la casa. Y ahí es donde, bueno, o decido seguir a Cristo y confío que Cristo es mi proveedor, que Cristo va a ser mi papá, que Cristo va a ser el que me ayuda, o me sigo aferrando a mi casa. Y decidieron seguir a Cristo. Pero nuevamente llegamos al punto, hermanos. El Señor Jesucristo no nos está llamando para que dejemos todo, nos aislemos y entonces digamos yo soy seguidor de Cristo, porque no, sino el Señor Jesucristo nos está llamando y si en ocasiones tenemos que dejar nuestro trabajo, tenemos que dejar nuestra familia, tenemos que dejar nuestros amigos, quizás alguna profesión, es con un propósito. Y ese propósito es que nosotros traigamos más personas a Él, a Cristo. Ahora la pregunta que debe estar en nuestra mente el día de hoy, en nuestro corazón. ¿Ya seguí a Cristo? Estoy seguro que la mayoría, por no decir todos, pero estoy seguro que todos casi, hemos dicho, yo te recibo, Señor, como mi Salvador, voy a ser tu seguidor, tú vas a ser mi Señor, mi Rey. Bien, muchos de acá lo hemos hecho. Pero ahora el segundo, estamos cumpliendo la misión que Cristo nos ha encomendado, de como habíamos leído en el versículo 19, de ser pescadores de hombres, o simplemente nos quedamos con yo ya soy seguidor, yo ya soy seguidor. Pues no, hermanos, debemos también comprometernos a servir a Dios. ¿Dónde? ¿Dónde lo debemos hacer? Vamos a leer el versículo 23. Dice, y recorrió Jesús, ¿qué? Toda Galilea, enseñando en las sinagogas ¿de quién? De ellos. ¿Quiénes eran ellos? A ver, facilito. Lectura de comprensión de lectura. Aló, aló. Se fue este micrófono. Hola, hola. El enemigo no quiere que prediquemos. Me va a tocar levantar la voz, hermano. ¿Quiénes eran ellos? Los Galileos, sí, evidentemente porque está en Galilea, pero ¿quiénes eran los que estaban en Galilea? Recordemos el versículo 19 lo que dice. Dice, andando Jesús junto al mar de Galilea, ¿vio a quién? A Simón, Andrés. Después ahí mismo en el mar de Galilea, en el versículo 21, encuentra a Juan y a Jacob. Es decir, que aquí cuando nos dice que el Señor Jesucristo estaba enseñando en las sinagogas de ellos, era en la sinagoga donde se congregaba Juan, Jacobo, Andrés y Pedro. La ciudad de Andrés y Pedro y Juan y Jacobo fue la ciudad donde Jesús le dijo, quiero que sean pescadores de hombres allá. Donde tú estás, a quien tú conoces, a quien has visto, ahí quiero que tú seas pescador de hombre. Hay muchos que dicen, no, pastor, yo voy a ser pescador de hombre en África. Mándeme a África que yo allá voy y le predico a todos. O no, mándeme a Alemania. A mí me encanta Alemania, pastor, yo soñé con ir a Alemania, allá voy a ser pescador de hombre. No, mire que el Señor Jesucristo cuando le dice a Andrés, a Pedro, a Juan y a Jacobo, sé pescador de hombres, empezó donde ellos estaban, en Galilea. Por eso
Hay muchos pastores que dicen, ¿quieres ser misionero? Bueno, empieza en tu casita, empieza donde tú estás y después lo vas a hacer. Porque el mismo Señor Jesucristo dice que el que es fiel en lo poco, ¿en qué dice? En lo mucho le pondré. Si nosotros somos fieles, hermanos, en el lugar donde estamos, pescando hombres, trayendo gente para que conozca de Jesús, mostrándoles el camino para que ellos conozcan de Jesucristo, el mismo Señor nos va a poner en un lugar más amplio para que podamos predicar a mayor cantidad. Y somos fieles en ese pedazo, Dios nos va a poner en otro. Pero a veces nosotros queremos empezar en los lugares grandes cuando no hemos empezado en los lugares pequeños. Y curiosamente no lo llevó a cualquier sitio. A Juan, Jacobo, Pedro y Andrés. No los llevó a cualquier sitio. ¿A dónde los llevó? Según el versículo 24, hermanos. Ayúdenme ahí. Según el versículo 24, ¿dónde los llevó, hermanos? Así, perdón, 23. Ya me salté un poquito al 24. 23. ¿Dónde los llevó? Está en Galilea, pero ¿en qué lugar en específico? A las sinagogas. Curiosamente, recordemos, por eso les hice al comienzo una recapitulación de quiénes eran los que podían ser discípulos de los maestros. Recuerden, 4 años empieza a aprenderse la Torá hasta los 10, le hacen un examen, si pasa el examen, puede participar en los cultos, en servir dentro de la sinagoga hasta los 15 años, y después de los 15 años esta persona busca un maestro. Y el Señor Jesucristo le dice, mire, vas a ir al lugar donde un día te rechazaron. Donde un día hiciste el examen para servir y te dijeron que no. La sinagoga era el lugar donde se reunían todos los judíos a aprender de la Torá, a aprender de las escrituras. Es como si, voy a ponerles un ejemplo un poquito ajeno, pero ¿qué pasaría si llega un muchacho a una universidad sin estudio, sin nada que lo acredite y le diga ahí al maestro, usted está mal? Al que sí estudió, fue a la universidad, pasó tiempo, se dedicó, la gente va a decir, ¿y este quién es? ¿Este por qué viene con autoridad a decir que sabe más que mi maestro? Pues el Señor Jesucristo, curiosamente, manda a estos 4 hermanos a que vayan a la sinagoga de ellos, a decir, mire, este es el Mesías. Jesucristo es el Mesías. Dejen de escuchar allá al rabí de la sinagoga y ahora escúchenme a mí. Pero eso es lo que el Señor Jesucristo les está haciendo que hagan. Mire, sigamos leyendo, dice en el 23. Y recorrió Jesús toda Galilea, enseñando en las sinagogas de ellos y predicando el evangelio del reino y sanando toda enfermedad y toda dolencia. ¿Dónde? En el pueblo. Lo llama primero allá a la sinagoga, vaya y prediquen allá en la sinagoga conmigo. Ahora vamos a ir a todo el pueblo. Allá, los que te conocen, tu vecino, tu compañero del colegio, tu compañero de trabajo, allá a la que va y usted le compra los dulcecitos, al que le compra la gaseosa para llevar al colegio. Allá vas a ir predicando, dice ahí claramente, el evangelio del reino. ¿Cuál era el evangelio del reino? Versículo 17, ahí mismo. Desde entonces comenzó Jesús a predicar y a decir, arrepentidos porque el reino de los cielos se ha acercado. Hermanos, el evangelio que nosotros predicamos es muy sencillo y muy claro. No tenemos que abundar en muchas cosas. El evangelio es arrepiéntanse. Dejemos la manera de vivir y sigamos a Dios, al Dios vivo. Arrepintámonos. Y eso es lo que le está diciendo aquí. Este es el evangelio del cual estaban predicando ellos y el cual el Señor Jesucristo los había mandado a su pueblo.
Y aparte de eso también nos dice, y sanando toda enfermedad y toda dolencia en el pueblo. Ahora, ¿por qué eran necesarios los milagros en esta ocasión? No es que nosotros no creamos que se puedan hacer milagros, porque sabemos que Dios puede hacer milagros cuando quiera y a quien quiera. Y puede utilizar, como vimos aquí, a personas que no están capacitadas. Pero ¿cuál era el fin en este momento de que hubieran sanidades y milagros curando cualquier dolencia? Bueno, hermanos, es que básicamente se necesitan pruebas cuando uno afirma algo. Les está diciendo, llega un muchacho y le dice al profesor de la universidad, eso está mal, usted está enseñando mal. ¿Qué es lo primero que va a hacer el profesor? Demuéstrelo. ¿O no? Si usted dice que yo estoy mal, muestre. Entonces la función del muchacho que llega es, mire, esto está mal por esto, y explica. Ahora, la misión que están teniendo estos muchachos, estos 4 hermanos, es decir, mire, el Señor, el Mesías ya llegó. Arrepiéntanse. Y esta es la prueba. Milagros. Si usted no cree en los milagros, pues no está creyendo. Recordemos que en toda la Torá en la que ellos eran conocidos, en todo lo que ellos sabían del Antiguo Testamento, decía que claramente cuando el Señor, el Mesías viniera, iba a hacer milagros y prodigios. Entonces estos discípulos llegan y dicen, mire, ya llegó el Mesías y esta es la prueba. Sanamos, quitamos dolencias, hacemos milagros. Así que hermanos, ¿cuál es el fin y el propósito del día de hoy nosotros estar escuchando este mensaje? Es que si usted ya conoció al Señor Jesucristo como su Salvador, usted ya decidió seguirle, pase al siguiente nivel. Y el siguiente nivel es que más personas conozcan de Cristo por medio de ti. Más personas puedan conocer al Señor Jesucristo por medio de lo que tú le dices, por medio de quién eres, por medio de cómo hablas, cómo los tratas y sobre todo en el lugar donde tú estás. No esperemos ir a otros lugares, no esperemos salir de nuestros países, salir de nuestra ciudad para predicar el Evangelio, sino que en el lugar donde estamos prediquemos el Evangelio del reino. El Señor Jesucristo es el que trae salvación. Así que para finalizar vamos a ir rápidamente a Juan. Juan capítulo 14. Bien, vamos a leer desde el versículo 1 hasta el 4. Juan 14, el versículo 1 hasta el versículo 4. Dice así: no se turbe vuestro corazón. ¿Creéis en Dios? Creed también en mí. En la casa de mi Padre muchas moradas hay. Si así no fuera, yo los hubiera dicho. Voy pues a preparar lugar para vosotros. Y si me fuere y os preparare lugar, vendré otra vez y os tomaré a mí mismo, para que donde yo estoy, vosotros también estéis. Y sabéis a dónde voy y sabéis el camino. Hermanos, esta es la promesa que nosotros debemos mostrarle a las personas que en alguna oportunidad le dicen, sí, pero si yo sigo a Cristo, como sucedió con Juan y Jacobo, no voy a tener casa, voy a tener que rechazar a mis papás, voy a tener que dejar a mi familia. Esta es la promesa que nosotros debemos mostrarle a una persona que dice, sí, pero si yo sigo a Cristo, tengo que dejar mi trabajo, tengo que dejar lo que yo quiero. Y Dios le dice aquí, no se turbe vuestro corazón. Mire, hay un lugar donde hay una mejor casa, un lugar donde hay un mejor trabajo, donde hay una mejor paga. Y ese lugar es donde está el Padre. Y esa es la esperanza que nosotros tenemos que vivir
Y esa es la esperanza que nosotros debemos aferrar a nuestros corazones. Si de pronto el seguir a Cristo nos hace perder cosas, quizás algunas pequeñas sin valor, pero quizás otras con mucho valor, recuerde lo que leímos aquí. Dice el Señor Jesucristo en el versículo 3, perdón, en el versículo 2, en la casa de mi Padre muchas moradas hay. Si así no fuera, yo los hubiera dicho. Voy pues a preparar lugar para vosotros. Tenemos una esperanza y es que si nosotros sacrificamos cualquier cosa por seguir a Cristo, un día tendremos una recompensa enorme en los cielos. Una morada juntamente con Él. Así que, hermanos, animémonos, cumplamos esta misión de que más personas conozcan del Señor Jesucristo y de que más personas puedan transformar sus vidas, puedan cambiarla como el Señor Jesucristo cambió. Simón, Andrés, Juan y Jacobo, de pescadores a pescadores de hombres. Piensa en su nombre. ¿Cuál es su trabajo? Un momento. ¿Cuál es su trabajo? Como habíamos dicho, tenemos profesores, enfermeros. Su trabajo. Dios puede usar su trabajo para que personas vengan a Cristo. Lo que tenemos que hacer es empezar a hacerlo, a disponernos. Amén. Vamos a orar para finalizar en este momento y realmente recordemos, tenemos a futuro, ya en 15 días exactos, una campaña evangelística donde queremos que personas conozcan de Cristo. Cumplamos nuestra tarea. ¿Cuál es nuestra tarea? Invitarlos. Todo un mes hemos estado en esto, orando, espero yo que usted esté orando fielmente todo el mes por esta persona. Invítela. El día de mañana yo les voy a enviar, hermanos, como tal, la invitación a la campaña. Usted verá si la imprime o lo manda por WhatsApp o usted mirará los recursos, pero usted dígale, mire, está orando por usted 20 días. Si realmente ha orado los 20 días, no le engañe. Si oró 10 o 5 o una vez, dígale, oré por ti, para que vengas y conozcas a mi Señor. Y esta es la invitación. Y yo sé que el Señor se va a encargar del resto. Como lo hizo con ellos, también lo puede hacer con otros, como ya lo hizo también con nosotros. Amén. Oremos. Amado Padre, te doy muchísimas gracias, Señor, por este momento. Gracias porque nos permites conocer de ti, aprender de tu palabra. Quiero rogarte, Señor, por la campaña evangelística que tenemos de aquí a 15 días, Señor. Que seas tú obrando, Padre, que por favor seas tú ayudándonos a poder cumplir tu gran comisión, amado Señor. Ayúdanos a, como Juan, Jacobo, Pedro y Andrés, dejar todo por seguirte a ti. Perdónanos porque muchas veces nos aferramos a cosas sin sentido, a cosas que no tienen valor, por no seguirte, Señor. Pero tú nos das la oportunidad nuevamente de seguirte con anhelo y con deseo. Gracias porque nos has puesto un propósito y ese propósito es ser ganador de almas, pescador de hombres. Así que síguenos ayudando. Glorifica tu nombre, Dios, en esta mañana y gracias por el lindo tiempo que nos regalas. En Cristo Jesús oramos. Amén.